Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Popper. Karl Popper fue un filósofo, profesor y escritor austríaco de origen judío que posteriormente se nacionalizó británico. Pues su vida fue muy larga, duró desde 1902 a 1994 y realmente ha escrito grandísimas obras filosóficas, sobre todo en el ámbito de la filosofía de la ciencia, de la teoría del conocimiento y también en el ámbito de las ciencias sociales, en el ámbito de la sociología. Popper es estudiado todavía en las facultades de ciencias sociales de Occidente y es uno de los pensadores más importantes y profundos del siglo XX y sus análisis siguen siendo analizados, investigados, estudiados, etc. También contó el análisis de sus vivencias en las dos guerras mundiales del siglo XX. Podemos decir que su obra más importante probablemente es La lógica de la investigación científica, escrita y publicada en la década de 1930, y también escribió otras numerosas obras de teoría del conocimiento y también sobre cuestiones sociológicas, como por ejemplo la sociedad abierta y sus enemigos, etc. A partir de ahora comentaré algunas frases, unas pocas, de Karl Popper. Dice Popper en una de sus frases: para una nación, la libertad es más importante que la riqueza, y en la vida política esta es una condición indispensable para vivir al menos humanamente. En efecto, diríamos que si bien los recursos materiales, los recursos económicos son indispensables para poder vivir, con un mínimo de recursos económicos ya se puede tener una vida adecuada. Y en ese sentido, pues la libertad adquiere cada vez una dimensión mayor, más importante. La libertad en todos los sentidos: libertad individual, en la convivencia social, libertad en los estados, que no haya censura, por ejemplo, en un estado, en un país, como existe en distintos países que son autoritarios, en que tienen un gobierno autoritario, un gobierno, diríamos, autocrático, que son unas dictaduras. En las dictaduras no existe libertad realmente, libertad de opinión, libertad de expresión y otras muchas libertades. Por lo tanto, está claro que la capacidad de elegir libremente es algo fundamental en cualquier país democrático y en cualquier democracia del mundo. Otra frase que se puede comentar de Popper es la siguiente: en nombre de la tolerancia tendríamos que reivindicar el derecho a no tolerar a los intolerantes. En efecto, la falta de respeto a la dignidad humana no puede ser tolerada de ninguna forma, porque diríamos, si solamente vence la mentira a la verdad o vencen las mentiras a las verdades, pues realmente no hay mucho que esperar ya de la sociedad humana ni de los seres humanos. En ese sentido, esto que plantea el propio Popper es una cuestión indiscutible, que realmente se puede ser tolerante en muchas cuestiones de opinión o de gustos personales y de muchos otros planteamientos, pero hay unos límites a esa libertad de expresión y hay unos límites también que no deben ser rebasados. Todo lo que suponga violencia, agresividad, etcétera, falta de respeto, todo eso tiene que ser no tolerado, podemos decir, de ninguna manera. Tiene que ser tolerado ese tipo de conductas. Por lo tanto, en ese sentido, está claro que tiene toda la razón. Otra frase también interesante del propio Popper y que también pone de manifiesto sus investigaciones sobre el lenguaje, porque él, además de un gran filósofo, fue también, diríamos, un experto en analizar distintos matices de los términos filosóficos y se interesó mucho también por la filosofía del lenguaje. Y dice así: quien sea incapaz de hablar claro debe callar hasta poder hacerlo. Por supuesto, él no se está refiriendo, Popper, al lenguaje especializado, al lenguaje formal, artificial de las distintas ciencias duras o ciencias naturales o ciencias como por ejemplo la matemática, la física, la química, la botánica, la biología, la medicina, etcétera, que tienen un lenguaje especializado que el profano no lo entiende y que hay que explicarlo. Él se refiere a que en las obras literarias, del tipo que sea, ensayos, novelas, etcétera, también en la producción filosófica, hay que intentar expresarse claramente, por supuesto con rigor, con precisión, pero intentar no ser demasiado oscuro en la expresión.
En cualquier caso, por supuesto, él reconoce la justificación de los lenguajes especializados en el ámbito del conocimiento, también en el ámbito de la filosofía. Pero a la hora de hablar, pues realmente hay que intentar ser claro y preciso. En relación con cuestiones de tipo social, pues el propio Popper destaca la importancia de la crítica a todos los niveles. Y por eso en una frase dice lo siguiente: la sociedad abierta es una en la que los hombres han aprendido a ser hasta cierto punto críticos de los tabúes y a basar las decisiones en la autoridad de su propia inteligencia. Esto lo que quiere decir o lo que significa es que, diríamos, frente a actitudes dogmáticas, actitudes fanáticas, a actitudes intransigentes, tiene que haber una libertad de reflexión que permite llegar a puntos de acuerdo y que permite analizar en profundidad y de manera extensa muchos matices que a veces son despreciados o son no valorados o simplemente son puestos en cuestión y que realmente son esenciales, también desde un punto de vista intelectual. En ese sentido, la inteligencia es capaz de analizar muchísimas cuestiones que aparentemente no tienen relevancia, pero que la tienen y fundamental. Y esto conviene, por supuesto, dejarlo claro y de manifiesto en relación con la sociología, con el estudio de las sociedades. En ese sentido, él da mucha importancia, Popper, a la adquisición de conocimientos, a la formación, a la investigación, y él fue un ejemplo extraordinario de eso, y tiene una frase también al respecto pues muy apropiada para comentar un poco, que es la siguiente: la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimiento, sino el hecho de negarse a adquirirlos y también de ver pues nuevas posibilidades, nuevos enfoques, nuevos tratamientos en alguna cuestión, nuevas argumentaciones, nuevas críticas a algo y analizar esas críticas, y sobre todo también basarse en lo empírico, en los hechos, en la inducción también, en la observación, etcétera, y usar adecuadamente, de forma coherente y correcta, la racionalidad, la razón que todos tenemos. De todas formas, él en una frase también critica, diríamos, la funcionalidad de la razón, y escribe: la razón no es todopoderosa, es una trabajadora tenaz, tanteadora, cauta, crítica, implacable, deseosa de escuchar y discutir, arriesgada. Efectivamente, diríamos que la sensatez y la razón tienen muchísimas aristas, muchísimos aspectos, muchísimas perspectivas que hay que analizar una por una y llegar pues a una serie de conclusiones. Y en cualquier caso siempre desde el respeto a los planteamientos de los demás, pero también buscando llegar a argumentaciones realmente coherentes y correctas y que sean válidas, porque no todo está permitido, no todo es posible. En ese sentido, algo que sea irracional, irrazonable o que sea perjudicial para los demás, pues eso habría que valorarlo también, y no solamente fijarse en lo que se observa en la vida, porque la vida por sí misma es caótica, es absurda en muchos sentidos. En ese sentido, la razón y la racionalidad, aunque no sea todopoderosa, sí es válida en muchísimos aspectos de la vida real y también, por supuesto, de la ciencia y del conocimiento. Por otra parte, él también se muestra abierto a discrepancias, a diferencias de matiz, de opinión, diferencias argumentativas, etc. Y así lo señala en una de sus frases. Dice: el aumento del conocimiento depende por completo de la existencia del desacuerdo, porque a veces se encuentran soluciones nuevas a problemas de tipo científico, de problemas de tipo físico, matemático, químico, social, filosófico, etcétera, histórico, etcétera. La historia, por ejemplo, para él tuvo una extraordinaria importancia también. Pues él, claro, tenía en cuenta muchísimos elementos históricos en sus análisis filosóficos. También existe, por supuesto, la historia de la ciencia, etcétera. Realmente también él señala que la actividad crítica no se puede detener ante nada. Por eso dice que hay que estar contra lo ya pensado, contra la tradición de la que no se puede prescindir, pero en la que no se puede confiar. Y más bien diríamos que Popper, en mi opinión, tiene un pensamiento reformista en el ámbito político y social, pero esas reformas tienen que ser contundentes también. Y ese espíritu crítico y empírico se tiene que manifestar de forma clara para buscar la mejora de la sociedad, la mejora
de la dignidad de las personas, en el sentido de que las personas tengan derechos no solamente reconocidos a nivel teórico, sino que se cumplan a nivel práctico y que sean, diríamos, definibles de manera práctica también o de manera pragmática. Por otra parte, también realiza una crítica de los gobiernos que son tiránicos a su juicio, y eso pues diferencia claramente entre democracia y formas autoritarias de gobierno, y la rechaza, por supuesto, las formas autoritarias, porque eliminan las libertades y porque van contra los otros países. En ese sentido, pues claramente pues él establece también pues un racionalismo radical, no solamente aplicado al nivel de la ciencia del conocimiento, sino también al nivel de la filosofía política. Y hay otra frase también, a mi juicio, extraordinariamente valiosa, que es la siguiente en relación con las actitudes humanas, y que dice así: ningún argumento racional tendrá un efecto racional en un hombre que no quiere adoptar una actitud racional. Pero ese es un problema que, si él bien lo entendió y lo debatió en su época, durante el siglo XX, porque vivió casi hasta el final del siglo XX, pues realmente hoy en día, en pleno siglo XXI, parece que tiene mayor justificación decir algo así, porque estamos asistiendo pues a un relativismo que se observa en la sociedad muy grande, y en la que parece que los argumentos racionales no tienen valor o tienen muy poco valor frente a, diríamos, la irracionalidad, a la fuerza de los hechos, a la pura fuerza. El argumento, en definitiva, de la fuerza parece que es lo que vale en muchos aspectos de la vida real actual, por desgracia. Por supuesto, está el efecto racional de las leyes, de las normas, de los deberes, de las obligaciones, de los derechos. Eso es, diríamos, lo que tiene consecuencias racionales y lo que es racional, pero lo irracional parece que va ganando cada vez más poder en la sociedad actual del siglo XXI, y eso es algo, por supuesto, muy negativo. De hecho, precisamente, el afirmar que hay que tener actitudes racionales por parte de las personas no significa que no puedan también considerar como valiosos los sentimientos, las emociones, por supuesto que sí, pero dentro de unos esquemas racionales, mínimos por lo menos. En relación con la historia de la ciencia, pues él tiene una frase también muy sugerente que dice: el juego de la ciencia, en principio, no se acaba nunca. Cualquiera que decida un día que los enunciados científicos no requieren ninguna contrastación ulterior y que pueden considerarse definitivamente verificados, se retira del juego. Ciertamente, pues, en efecto, es así. La ciencia está avanzando de forma constante y continua, y pues aparecen nuevos descubrimientos científicos, se consiguen nuevos medicamentos, se consiguen pues tratamientos nuevos para enfermedades, por ejemplo, raras, o enfermedades que hasta ahora no se conocía un tratamiento adecuado para intentar curarlas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la ciencia es una historia de progreso, de avance continuo, pero eso también se basa en la verificación de los enunciados científicos, la comprobación, la corroboración, etcétera. Y eso pues lo señaló claramente pues en distintos libros el propio Karl Popper, como es sabido. Otra frase que quiero comentar algo es la siguiente: la historia del poder político, escribe Popper, es la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa. Y efectivamente, porque él, diríamos que analizó las consecuencias, los efectos de las dos guerras mundiales del siglo XX, y fueron efectos devastadores, fueron efectos tremendamente negativos. No solamente en pérdida de vidas humanas, que fueron decenas y decenas de millones de personas que murieron por la guerra, por las guerras mundiales, sino también otras consecuencias de, diríamos, de destrucción de países enteros y de poblaciones, etcétera. En ese sentido, pues, si nos remontamos también al siglo XIX, también hubo muchas guerras, las guerras napoleónicas también, y si nos remontamos a siglos anteriores como el XVII, el XVI y el XV, pues lo mismo. En la guerra de los 30 años, por ejemplo, también, etcétera. Y guerras religiosas que también han sucedido, por desgracia. Y ya si nos remontamos al Imperio Romano, pues las guerras contra los bárbaros y las guerras de conquista de los romanos, tanto en la República Romana como después en la fase del Imperio, pues también fueron realmente terribles.
En ese sentido, diríamos que las guerras han sucedido siempre por un afán de dominio, por un afán de poder, y es algo que pues ha tenido unas consecuencias desastrosas para los seres humanos. Por lo tanto, diríamos que esto tendría que parar algún día, pero parece que es difícil conociendo la naturaleza humana. En este sentido, pues diríamos que Popper pues, es un pensador que reafirma, por supuesto, la validez también de los derechos humanos. Y por supuesto que está contra cualquier tipo de fanatismo, de extremismo, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.